El 8 de marzo de 1957, mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una huelga a fin de mejorar sus deplorables condiciones laborales. Jornada que acabó con la vida de 120 mujeres a manos de la policía. Ello llevó a que 2 años después se fundara el primer sindicato femenino. Adherir al 8 de marzo es empezar por un día, es empezar a observar y mirarnos hacia adentro, hacia lo que somos, hacia lo que proyectamos. Es mirar nuestro propio rincón e insertarlo en el mundo. Es mirar y comprender los significados de nuestro propio quehacer duplicado por la fábrica y por la casa. Es ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones, a estar realmente en el mundo de la política, de la creación de organizaciones, en la humanización del poder, en la construcción de proyectos sociales. Julieta Kirwood, Tejiendo Rebeldías. Saludamos muy cordialmente a todos los invitados que nos acompañan. En especial al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, señor Samuel Muñoz Valls. Al señor intendente de la región de Los Ríos, don César Asenjo Jerez. Al senador de la República, señor Alfonso de Urresti Lonton. Al señor diputado de la República, Bernardo Berger Fett. Al señor diputado de la República, señor Patricio Rosas Barrientos. A la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, María Soledad Piñeiro Fuensalida. A las señoras y señores ministros, fiscales judiciales y exministras de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, y al señor director de la Asociación Nacional de Magistrados, el ministro don Alejandro Vera Quilodrán. Señor jefe de la 14ª Zona de Carabineros de Chile, general Iván Ketterer Lavanderos. Señora gobernadora de la provincia de Valdivia, doña María José Gatica Bertín. Don Felipe Rifo Michael, representante del señor alcalde de la ciudad de Valdivia. Señor Seremi de Justicia y Derechos Humanos, señor Cristian Cancino Bunkel. Señoras y señores fiscales y defensores regionales de los ríos y de los lagos. Señor jefe de la 14ª Zona de Carabineros de Chile, general Iván Ketterer Lavanderos. Señor jefe de la Policía de Investigaciones de la región de Los Ríos, prefecto inspector Alfredo Silva Pavlov. Señor presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, señor Iván Hunter Ampuero. Señor jefe zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don José Miguel Hernández Bueno. Señoras y señores jefes de servicio, señoras y señores representantes de organizaciones gremiales del Poder Judicial, señora secretaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, doña Ana María León Espejo, señor administrador de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, don Carlos Muñoz Romero, señoras representantes de organizaciones sociales y vecinales de la ciudad de Valdivia. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al dueño de casa, a quien agradecemos su disponibilidad para este acto, al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, don Samuel Muñoz Valls. Quiero saludar a todos y a todas las presentes y agradecer especialmente a la Asociación Nacional de Magistrados, representada por CTT, especialmente por su presidenta, la ministra señora Piñeiro, al haber elegido esta jurisdicción para celebrar tan importante acontecimiento como es el Día Internacional de la Mujer. Para no tenerme estrictamente al libreto, quiero hacer presente que he cumplido con el mandato de la presidenta. Hoy día vine con zapatos rojos, porque hay que ponerse en los zapatos de las mujeres, especialmente las mujeres que han perdido la vida en esta tarea. Y ayer, creo, se informó por la prensa el 10º femicidio cometido durante el año 2019. Bueno, quiero hacer presente que, de acuerdo con los antecedentes que pude recopilar y para mayor información, porque en realidad nos cuesta contar con información sobre el tema,
me, me permití hacer una reseña en relación con por qué hoy día se celebra precisamente el Día Internacional de la Mujer. Sobre el particular, debo señalar que el 19 de marzo de 1911, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza conmemoraron por primera vez el Día de la Mujer. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y el año 77 instó a todos los estados, de acuerdo con sus prácticas y costumbres, a decretar un día para conmemorar el Día de la Mujer y de la Paz Internacional. La primera pregunta que yo me hice, bueno, ¿por qué se fijó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? Algo dijo ya María Ángel, algo dijo María Ángel, y sobre particular existe bastante literatura. Algo de cierto hay en algunas y algo mitológico también en otras. Se lee por ahí que en Nueva York en 1908 algunas mujeres en condiciones paupérrimas de trabajo se habían declarado en huelga. Su empleador habría prendido fuego a la fábrica y habrían muerto quemadas todas estas mujeres, que eran más de un centenar. Sin embargo, de este episodio no hay reporte alguno. En el mismo orden de ideas, en 1912, en Manhattan habría ocurrido algo semejante en relación con un incendio que se declaró en una fábrica de fabricación de camisas, y en que los dueños bloquearon los accesos de salida para evitar que se robaran las especies que estaban al interior. También habrían fallecido otras tantas mujeres. Sin embargo, una literatura más fidedigna le resta crédito a esto y aparece más bien como que están enderezadas a invisibilizar los hechos protagonizados por mujeres rusas el último domingo de febrero de 1913, en que celebraron un acto de protesta en la víspera de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en 1917, las mujeres rusas escogieron el último domingo de febrero para declarar huelga por pan y paz. Es del caso que dicha fecha, último domingo de febrero, corresponde al calendario juliano que usaban los rusos y que corresponde al 8 de marzo del calendario gregoriano que usamos nosotros. Ahí habría una explicación un poco más, con más fundamento. La segunda pregunta que yo me hice es, ¿qué puedo decir en esta oportunidad? Y debo señalar que no me ha resultado fácil hilar algunas ideas para esta ocasión, particularmente cuando son tantos y tan relevantes los tópicos que convergen en torno a esta temática y que sin duda trasciende el quehacer que cotidianamente nos convoca. Sin embargo, tengo claro que desde el punto de vista de la judicatura nos corresponde asumir un rol activo y ser agentes provocadores de un cambio profundo de mentalidad, cada día más contundente y claro en torno a la vulneración de los derechos de la mujer en especial y de todos aquellos más postergados de la sociedad en general. Cambios que nos deben necesariamente conducir a velar y defender con íntima convicción los derechos de las personas, de la mujer en especial y de los más vulnerables, y fomentar todo aquello que conduzca al pleno y libre ejercicio de tales derechos fundamentales. En ese orden de ideas, necesario es, como un compromiso y desafío personal, comprender en toda su extensión lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal, jerárquica y estereotipada, y desde esa visión desplegar todas las acciones que estén en nuestras manos para erradicar las diferencias, las desigualdades y las discriminaciones. Solo así podremos vivir en una sociedad sana, igualitaria y justa. En ese mismo sentido, cabe destacar los esfuerzos del Poder Judicial como institución en develar la problemática de género y de discriminación al interior de los tribunales, desplegando desde varios años a la fecha acciones que han culminado en una primera etapa con la elaboración de una política de igualdad de género y no discriminación, que sobre la base de 4 ejes fundamentales busca erradicar la discriminación, la violencia de género, dar un enfoque de género en las decisiones jurisdiccionales y promover acciones de capacitación en ese mismo orden de ideas, todo centralizado a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema. Por su parte, la acción sostenida y potente de la Asociación Nacional de Magistrados en materia de derechos humanos, y específicamente en lo que dice relación con la igualdad de género, ha contribuido a fortalecer el quehacer judicial
y comprometer a todos los asociados con los principios fundamentales de igualdad que subyace en ella. De esta manera, el conjunto de esfuerzos que apuntan a un mismo objetivo suman en la defensa de los derechos de la mujer y revelan la necesidad de un trabajo colaborativo, mancomunado y con altura de miras, que solo aportará y redundará en avanzar de manera sistémica en una problemática de la más alta relevancia y urgencia. Concluyo invitando a todas y a todos a asumir estos desafíos como una deuda histórica prioritaria y a vincularnos con esta tarea con una mirada generosa y desprejuiciada, con una mente abierta, dispuesta a propiciar de verdad los cambios culturales, sociales y políticos que las legítimas pretensiones de las mujeres y los discriminados reclaman, haciéndonos agentes activos de este cambio mediante acciones concretas en los diversos ámbitos en que nos corresponde intervenir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro Muñoz. No, es toda una oración. Jane Fonda. La intervención artística que vieron al ingresar a este edificio se denomina Zapatos Rojos y es una instalación de arte público, una obra de carácter itinerante y ciudadano que busca sensibilizar sobre la violencia de género y la muerte de mujeres, niñas y jóvenes que siguen desapareciendo y siendo asesinadas. En la obra, cada par de zapatos pintados de rojo representa una mujer asesinada por el solo hecho de serlo. La instalación es de la artista mexicana Elina Chaubet y tiene sus inicios en la ciudad de Juárez el año 2009 como una respuesta a la oleada de femicidios que se produjeron desde los años 90 en dicha ciudad. En la actualidad es una marcha de solidaridad a las mujeres con presencia en diversos países de América y Europa. Zapatos Rojos es un homenaje a todas esas mujeres que ya no están con nosotros, pero también una forma de generar conciencia sobre la violencia que ellas sufren. Queríamos invitar a doña Fresia Pantoja a recibir un pequeño presente, que es quien ha hecho realidad la instalación de esta intervención artística en nuestra Corte de Apelación. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes doña Yanira Zúñiga Añasco, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Austral de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado una formación postdoctoral en el equipo de estudios de género, SAGESE, perteneciente a la Universidad de Toulouse. Actualmente se desempeña como prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Doña Yanira, la invitamos a... Muy buenas tardes. Quiero agradecer especialmente la invitación que me ha formulado la Asociación Nacional de Magistrados a través de su presidenta, saludar a las autoridades presentes, magistrados, magistradas, representantes de instituciones del Estado y de organizaciones sociales y al público en general. Yo quisiera invitarlos a reflexionar seguramente sobre una cuestión que es parte de la vida cotidiana de todo magistrado o magistrada, que es la cuestión de la administración de justicia y sus desafíos desde una perspectiva de género. ¿No? Identificar algunos de los problemas que supone la incorporación de esta perspectiva, que habitualmente es una perspectiva en la que muchos de nosotros y nosotras
no hemos sido formados, ¿no? Y por eso tiene una dificultad particular, pero al mismo tiempo es un proyecto político importante en la medida de que hay una expectativa de la comunidad hoy en día de que esa se concreta en acciones específicas de los órganos del Estado y en particular de sus tribunales de justicia. Y es evidente que ese desafío del acceso a la justicia o de la administración de justicia aplicando perspectiva de género es un desafío que es enorme, ¿no? Que aborda diversas dimensiones, implica deconstruir los reflejos de representaciones de género que tienen su origen social y por lo tanto hemos admitido normalmente sin controvertirlas, ¿no? Y esas representaciones han sido reforzadas por el sistema jurídico. A lo largo de la historia, las normas jurídicas, y voy a comprender bajo esta etiqueta o rótulo no solo las normas formales, sino también las interpretaciones doctrinales y judiciales y las simples prácticas del sistema jurídico, todas ellas, ¿no?, han contribuido habitualmente a mantener las asimetrías de género. Recién ahora, cuando digo ahora, estoy pensando en algunas décadas atrás, quizás el último tercio del siglo XX, estamos comprometidos con una mirada que suponga todo lo contrario, que el sistema jurídico es capaz de intervenir en esas asimetrías sociales para generar un proyecto de igualdad jurídica. Pensémoslo en términos históricos. El proyecto jurídico-político de la modernidad, probablemente el más potente, ha sido la universalización de los derechos humanos. Y sin embargo, ese proyecto que hemos visto reflejado en una serie de normas jurídicas desde el siglo XVIII en adelante, no ha sido obstáculo para que a través de sus reglas formales y muy especialmente a través de sus prácticas interpretativas, los sistemas jurídicos hayan despojado a las mujeres de atributos completos constitutivos de la idea del sujeto. Por ejemplo, la capacidad contractual. O de zonas extensas de la autodeterminación sobre la vida privada, como puede ser la sexualidad, la procreación o incluso el trabajo. En otras palabras, el sistema jurídico ha sido un vector del sistema sexo-género. ¿Cómo ha ocurrido esto? Las causas y las expresiones de este fenómeno son variadas y por supuesto que tomaría mucho más tiempo describirlas completamente. Yo solo quiero identificar algunas que han estado en la discusión pública. En primer lugar, la presencia de estereotipos. El sistema jurídico está infiltrado por estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? En términos muy simples, son generalizaciones rígidas sobre lo que las personas deben ser o hacer. En el caso de los estereotipos de género, esas asunciones o representaciones suponen ciertas concepciones sobre la falta de racionalidad o la falta de capacidad moral de las mujeres para decidir y han impregnado e impregnan toda la cultura jurídica y por supuesto también su dimensión judicial y son utilizadas habitualmente para desoír las voces de las mujeres. Muchas veces los sistemas jurídicos tratan a las mujeres, incluso hoy día, cuando no hay reglas que las representen formalmente como incapaces, las tratan como incapaces, ¿no?, suplantando la voluntad de esas mujeres, o han servido también para degradar los intereses de las mujeres. Los intereses de las mujeres no han tenido el mismo pedigrí que otros intereses. Evidentemente, normalmente no han tenido el mismo pedigrí que los intereses de los varones. En el imaginario social y judicial todavía campean imágenes de mujeres caprichosas, vengativas, irreflexivas, maternales o cuidadoras, alrededor de las cuales orbita la aplicación de normas jurídicas, reduciendo el alcance y la función protectora de este. Un segundo problema es la falsa neutralidad, ¿no? Al regular las relaciones sociales, el derecho representa, es decir, esquematiza esas representaciones sociales y las jerarquiza. Lanza mensajes a los operadores jurídicos y, en definitiva, a la sociedad entera sobre cómo debemos entender esas relaciones sociales. Por ejemplo, nos dice qué conductas pueden ser consideradas violencia y qué otras no son consideradas violencia. Normalmente, la vivencia individual de los sujetos es relativamente relevante para definir jurídicamente qué es un acto violento y qué no lo es.
nos dice qué tipo de relaciones debemos considerar relaciones familiares, ¿no? Nos dice cuál es el valor social que debemos otorgar a determinados intereses y cuál es el valor social que de paso otorgamos a los sujetos que están involucrados en esas relaciones. Respecto de las mujeres en particular, yo me atrevería a decir, resumiendo, que el sistema jurídico ha hecho básicamente dos cosas hasta ahora, ¿no? Ha omitido considerar los intereses de las mujeres y cuando lo ha hecho lo han simbolizado esos intereses como menos importantes y por lo tanto los han entendido como intereses negociables disponibles dentro del sistema. ¿Cuál es la expresión paradigmática de esa falsa neutralidad de las normas jurídicas? Esto ha sido denominado por la teoría feminista el androcentrismo, que es una expresión que parece muy oscura, pero en realidad es una cuestión bastante simple, la idea del androcentrismo. Hay muchos ejemplos de androcentrismo en el sistema jurídico, que es básicamente la idea del androcentrismo, es la idea de que miramos las relaciones sociales a través de ojos que son ojos masculinos. Pensemos, para ir concretando esa idea, en ejemplos bien corrientes, ¿no? ¿Cómo entendemos o cuáles son nuestras comprensiones jurídicas sobre el trabajo y la violencia? Todas sabemos que las normas que protegen el trabajo digno o prohíben la discriminación en el trabajo tienden a remitir en la práctica jurídica al trabajo masculino, que es paradigmáticamente el trabajo asalariado. Es decir, cuando pensamos qué es trabajo, pensamos en el trabajo asalariado. Y esa es la razón por la que muchos todavía decimos, a veces, inadvertidamente, por ejemplo, mi abuela nunca trabajó, ¿no? Para referirnos a que hizo solo trabajo doméstico. Ahora, ¿es esto irrelevante para la aplicación de normas jurídicas? Desde luego que no lo es. Y por eso nos cuesta tanto resolver, jurídicamente hablando, por ejemplo, el problema de las brechas salariales. Para aplicar las reglas que prohíben la discriminación salarial, primero tenemos que definir qué es trabajo, ¿no? Y mucho de lo que hacen las mujeres, como vengo diciendo, lo definimos a veces como no trabajo. Y por otro lado, la aplicación de esas reglas supone definir además qué trabajos consideramos equivalentes, ¿no? Una cierta intercambiabilidad cuando le fijamos precio a ese trabajo. Y en general tendemos a considerar que el trabajo típicamente femenino, por ejemplo el trabajo dedicado de cuidado, es diferente a otros trabajos porque su contribución social ha sido degradada históricamente, ¿no? Y esa es la razón porque la que estimamos, sin controvertir demasiado en el pensamiento jurídico, que el trabajo doméstico por definición debiera ser un trabajo gratuito, ¿no? De hecho, si repasamos las reglas que tenemos para evitar que ocurra la apropiación del trabajo que hacen las mujeres gratuitamente, es muy difícil encontrar reglas que sirvan para esos efectos. Un segundo ejemplo, la violencia. Todos sabemos que las mujeres han sufrido históricamente violencia física, simbólica, sexual, pero solo parte de esa violencia es reprimida o prohibida por las leyes nacionales. Extensas parcelas de esas violencias continúan sin ser abordadas jurídicamente, ni por reglas legales, ni por interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales. El caso más notorio, porque ha estado en el debate público, es el caso del acoso sexual, ¿no? Que todos sabemos que no está regulado como una figura penal, pero, ojo, tampoco es comprendido como figuras que sí están reguladas. Por ejemplo, lo podríamos comprender como una coacción, ¿no? Y sin embargo, normalmente lo comprendemos como otra cosa. Por otra parte, hemos tematizado muy poco la manera en que el Estado participa en la producción de la violencia que sufren las mujeres, ya sea por acción. Probablemente el caso más cercano que tenemos en Chile son las torturas que se dirigieron especialmente contra mujeres bajo la dictadura, de las cuales conocemos poco y que han sido poco reparadas también por el Estado, ya sea por omisión, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado no cumple con su obligación, sobre todo de carácter internacional, de prevenir la violencia, o cuando provoca por tolerancia esa violencia en sus propios procedimientos. Eso es lo que en teoría feminista se ha dado en denominar en el último tiempo la faceta de la violencia como violencia institucional. Y si se fija en la posición de la víctima, que es una posición relevante para las mujeres, porque la mayoría de las veces
y se recordaba en las primeras palabras, las mujeres aparecen ante el sistema jurídico como víctimas de esa violencia, es una posición que no tiene gran importancia hoy día, por ejemplo, en el proceso penal. La víctima tiene una posición marginal en el proceso penal, que hace que su voz sea desoída, que no sea tan protegida y que sus intereses sean diluidos en esa especie de cajón en el que se integran muchos otros intereses, que es la idea de los intereses sociales, ¿no? Y por último, para finalizar ya estas palabras, es obvio que una agenda de deconstrucción de todos estos problemas que he sugerido implica la pérdida de algunos privilegios masculinos que están enquistados como regla jurídica, y eso por sí solo genera resistencias que son importantes. Desde luego, una de las reflexiones más importantes es, una vez que se diagnostican los problemas, identificar cuáles pueden ser las estrategias para resolver esos problemas. Esas estrategias pueden ser variadas y pueden ir desde los cambios normativos, constitucionales, legales, hasta los cambios de práctica, en los que probablemente hay que focalizarse. Dentro de los cambios de práctica destaca, por ejemplo, el uso de un lenguaje neutro, una cuestión que a veces es trivializada, pero que sabemos por la investigación social que es muy importante para la constitución de realidad. Hay algunas autoras que dicen el lenguaje es transformativo, por eso es tan importante nombrar a las mujeres en ese lenguaje. También es importante para evitar el sobreuso del masculino como uno universal y evitar el androcentrismo. Y es importante también realizar acciones de reemplazo de categorías jurídicas o reflexionar sobre cuáles podrían ser las concepciones más apropiadas para vehicular las exigencias de esta igualdad de género, que es una igualdad ambiciosa, transversal y compleja. Hay también propuestas de transformación institucional que apuntan a la creación de nuevos órganos y la promoción de la presencia de mujeres en los espacios estratégicos de la toma de decisiones que repercuten en el sistema político, y en el diseño de las políticas de aplicación de las reglas jurídicas en el marco incluso de preguntas como si no sería sensato, que es algo que está promoviendo la Asociación Nacional de Magistrados, la discusión sobre la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisión relevantes al interior de la propia Administración de Justicia. Yo espero que esta jornada sea un espacio para discutir, de hecho la jornada está pensada como un espacio también de reflexión sobre estos temas, y que sea un punto de partida también para que esa reflexión no se circunscriba a este día determinado, sino a todos los días, porque es parte también de las exigencias jurídicas de igualdad ante la población más numerosa hoy día de la mayoría de los países. Les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos a doña Yanira por acompañarnos este día y también la invitamos a recibir un pequeño presente. Están allí pintadas las paredes, los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria. Caballos, fieras, hombres, mujeres que no tienen edad. Fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear estas figuras tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Eduardo Galeano. Queremos agradecer a la artista plástica doña Claudia Retamal Schmidt, quien generosamente nos ha facilitado su obra Imaginario de Mujer, que se ha convertido en el símbolo de nuestra conmemoración. Artista visual y colajista.
Su trabajo explora a través del color y la experimentación las formas que conectan ese mundo sensible de las cosas con el alma que contienen. Ha presentado su trabajo en La Habana, Madrid, Francia, Milán, entre otros, obras que se encuentran en este costado, transmitiendo en ellas y desde ellas la plenitud, fortaleza, dulzura, fuerza y la creatividad desbordando y modificando el entorno. Queremos invitar a doña Claudia Retamal Schmidt para poder hacerle entrega también de un pequeño presente. Este año nuestra conmemoración tiene un especial sentido, toda vez que en el seno de la Asociación Nacional de Magistrados se ha obtenido un gran logro, llegando a su presidencia una mujer, destacada profesional, ministra de esta ilustrísima corte, pero sobre todo mujer, madre y jefa de hogar, que ha superado diversas trabas que históricamente han afectado a las mujeres, triunfando en los distintos ámbitos hasta en el gremial. Dejamos con ustedes a doña María Soledad Piñeiro Fuensalida, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Muy buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco mucho su presencia en esta oportunidad. Agradezco especialmente a las asociadas y a los asociados que están hoy día aquí. Y voy a hacer mención a un agradecimiento especial al asociado, querido amigo y presidente de esta Corte, que nos ha facilitado y nos ha apoyado en la realización de esta actividad. En esta jornada recordamos a las valientes mujeres que desde mediados del siglo XVIII iniciaron colectivamente la lucha por la igualdad y no discriminación de la mujer, pretendiendo su inclusión en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política, científica, incluso entregando sus valiosas vidas en ello. Ese trabajo no ha cesado. Hemos superado algunas barreras. Podemos decir que hoy no se discute la igualdad en el derecho a voto o el acceso a estudiar profesiones u oficios libremente. Sin embargo, muchas de esas vallas han cambiado de ubicación o se han disimulado. Por eso, aún nos reunimos para revisar los avances y definir las próximas tareas en las que todas y todos debemos comprometernos. Una de estas limitaciones está constituida por el restringido acceso a las mujeres a los cargos superiores, y el Poder Judicial no está ajeno a ello. En un reciente estudio del Centro de Estudios Políticos, el nombramiento de ministros de Corte Suprema, caracterización de una práctica, 1990-2019, confirma este dato. Pues de 55 nombramientos en esos 29 años, solo 10 han recaído en mujeres. Esto representa el 18,1%. Y la primera de ellas solo lo hizo el año 2001, o sea, en el siglo XXI. De los 267 cupos que esas quinas o nóminas debieron ser llenados, solo 37 fueron llenados por mujeres. Eso representa apenas un 13,8%. Y estas cifras se repiten al momento de revisar la composición de las 17 cortes de apelaciones del país, en donde la representación de las mujeres pasa de un 60,2% en primera instancia a solo un 40,7% en tribunales de alzada. ¿Por qué esa proporción cede en favor de los hombres? No es fácil responder, pues la opacidad de los sistemas de nombramiento no nos permite indagar estos motivos. Lo objetivo es que siendo menos los hombres jueces en primera instancia,
son nombrados con mucha mayor facilidad en cortes de apelaciones y Corte Suprema. La experiencia nos revela que algunas de las motivaciones que impone a las mujeres una autolimitación al momento de postular a cargos superiores es la familia, la asignación del rol histórico, ¿no? No podemos olvidar que hasta hace no muchos años, una de las obligaciones que imponía el matrimonio a la mujer era seguir al marido, lo que no se replicaba en dirección contraria. La ley cambia, pero la carga social demora más en ser superada. Postular a cargos superiores muchas veces implica el traslado de la mujer a otra ciudad, lo que importa una elección laboral familiar, que no siempre es apoyada por la pareja. A ello debemos agregar la casi obligación de asumir la maternidad, recargando la doble labor de la mujer que asume las tareas domésticas. Y en esta área, la igualdad es más difusa y generalmente el trabajo, más que compartido con el hombre, es asumido por un tercero, o mejor dicho, por una tercera, ya que mayoritariamente ese trabajo es efectuado por una mujer, repitiéndose el círculo de la doble carga laboral. Un dato que corrobora esa tendencia es la percepción que los propios funcionarios del Poder Judicial tienen al señalar que en un 69,9% es la mujer la que se ausenta de sus labores cuando debe cumplir responsabilidades domésticas. En ese estado de cosas cabe preguntarse, ¿por qué entonces las mujeres quieren trabajar fuera de casa? Ni más ni menos que por las mismas razones que los hombres. El trabajo dignifica, nos inserta en la sociedad, en la discusión y toma de decisiones. Aprendemos y aportamos al desarrollo de la humanidad. Nos da libertad, independencia, nos permite el desarrollo y satisfacción personal. ¿Pero estamos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, en nuestros lugares de trabajo? Sabemos que las mujeres corremos constantemente el riesgo de vivir. La violencia se despliega de múltiples formas en nuestra contra. En el hogar, la violencia intrafamiliar. En la calle, el abordaje de desconocidos que desde palabras soeces y malintencionadas hasta la invasión directa a nuestros cuerpos hemos soportado desde nuestra infancia. No solo se trata de la violencia más evidente, esto es golpes o derechamente atentados fatales. Denuncias recientes de una joven mujer cantante dando cuenta de la intención de su interlocutor de besarla en la boca. Una mujer joven lesbiana, golpeada hasta casi morir. Una red de hombres de distintas edades y condiciones que acosan en redes sociales, denostan y planifican agresiones reales o ficticias a mujeres jóvenes, infundiendo miedo y un ambiente de sumisión. Hechos que conocemos, que no pueden dejar de sorprendernos y que deben ser asumidos en su real dimensión. No hemos erradicado la violencia contra la mujer, aquella que se ejerce en su contra por el solo hecho de ser mujer y con el fin de mantener una relación de poder y sumisión. Ya lo adelantó el presidente, ayer conocimos el 10º femicidio de este año y uno que felizmente se frustró, pero que ha dejado a una víctima con riesgo vital. Otra expresión de esa violencia es el acoso sexual. Y lamentablemente el Poder Judicial no está exento de estas conductas. La encuesta elaborada por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación revela que un 30% de los encuestados señala que en sus lugares de trabajo se hacen comentarios de contenido sexual. Un 15% que se hacen proposiciones sexuales y otro 15% señala que se incurre en contacto físico no deseado. Para ser justa, estas cifras suman aquellas respuestas que se refieren a siempre o algunas veces. Contestaron un poco más de 4.200 personas. Un beso no deseado, un comentario sobre la apariencia física o uso de vestimenta no es una tontería. Es invasión a la esfera personal. Las cifras sorprenden, la realidad no puede dejarnos impávidos. Debemos actuar, necesitamos educarnos y sobre todo denunciar no solo la agresión, sino también la negativa al acceso a la justicia, a los procedimientos que permiten investigar, sancionar y reparar.
Me parece oportuno también reflexionar sobre conductas denominadas micromachismos. Y micro no porque son pequeñas, sino que por su forma menos notoria. Entre ellos, el uso del lenguaje y de algunos conceptos como que los asuntos domésticos son de mujeres, porque los realizan mejor. Y entonces yo me pregunto, ¿será este micromachismo el que nos lleva a explicar que el 78,3% de los jueces de familia son mujeres? Esta es la cifra que concentra mayor cantidad de mujeres en especialidad dentro de la judicatura. Conozco el trabajo de los jueces y juezas de familia y creo que es una labor extraordinariamente difícil. Y quiero agregar además que no es para nosotros desconocido que precisamente cuando se trata de optar a cargos de mayor rango, es decir, acceder a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, los cargos precisamente de jueces de familia no son los más cotizados para ser incluidos en las ternas o en la esquina. En la última convención, celebrada en esta misma ciudad en octubre pasado, la Asamblea acordó la siguiente declaración. La Asociación Nacional de Magistrados manifiesta su absoluto rechazo a toda forma de lesión a la dignidad humana, por acción u omisión, en todo el ámbito de su actuar y respecto a toda persona. En este entendido, se compromete a promover la aplicación de la perspectiva de género, el principio de no discriminación y erradicación de toda forma de maltrato conforme a la normativa vigente, tanto en el derecho interno como en los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de nuestro estatuto. Nuestro deber es accionar individual y colectivamente para concretar ese objetivo. Primero, como colectivo laboral, erradicando cualquier conducta que atente contra la dignidad y libertad de la mujer en su puesto de trabajo y en el desarrollo de sus funciones. Y luego, en el ejercicio de la función judicial, recurriendo a la perspectiva de género como herramienta que nos permita avanzar hacia la igualdad y no discriminación, al reforzar la aplicación de los derechos humanos que particularmente protegen la dignidad y la seguridad de la mujer. La invitación es a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Es nuestro deber, de mujeres y de hombres, construir un espacio laboral sano, digno y seguro, donde las mujeres del Poder Judicial podamos desarrollarnos en plenitud e igualdad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra presidenta de la Asociación Nacional. El lema de esta conmemoración ha sido Mujer y Trabajo. Las mujeres estamos dando una lucha constante y a paso firme para lograr la debida igualdad con los hombres por los oficios que realizamos, de trato, de remuneraciones, de responsabilidad. Y unido a esta ardua tarea, donde se nos exige el correspondiente rigor, muchas veces debemos asumir lo relacionado con el hogar y los hijos, o para no desmerecer a nuestros compañeros más comprometidos, la mayor cantidad de dichas obligaciones. Hay un paso previo irrenunciable, el de hacer llegar a la conciencia colectiva la necesidad de ver identificada, valorada y superada la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres como fruto de un modelo cultural de género que parece tener la vocación de permanecer invisible. María Luisa Maqueda. Es por este tema que nos convoca que a continuación del cóctel queremos invitarles a un pequeño conversatorio sobre igualdad laboral y familiar, donde podamos expresar nuestras experiencias a fin de nutrirnos de ellas. Los esperamos en el segundo piso, Sala Camilo Enríquez. Muy buenas tardes y muchas gracias.